A grabar y me falta el botoncito de los participantes. Acá está. Perfecto. Ya. Hoy día vamos a ver lo que son los servicios de alta complejidad, representados como como su tope, que son los servicios hospitalarios. ¿Ya? A modo de antecedente, como siempre, tenemos que tener claro cómo parte esto para ir entendiendo em, cuál es de dónde parte históricamente, nos va a determinar cómo esto en la actualidad se ve reflejado. Em, ya habíamos visto que en Chile existían muchos servicios desorganizados, los cuales se empiezan a agrupar en base a la necesidad y en base a la presión de los propios beneficiarios, ¿ya? De que necesitan cada vez más y mejor resolutividad de sus problemas de salud, y cómo esto se va agrupando para que se pueda eh, generar una red de atención, ¿ya? La semana pasada vimos cómo las redes de atención están articuladas, pero esta articulación debe partir primero de una creación, de cómo se crean los servicios de los hospitales, antes de las llamadas guardias de atención, eh, cómo se crean los consultorios, con tal de poder entender nuestra idiosincrasia en salud, ¿ya? Entonces, acá les dejo algunos antecedentes que son históricos, ¿no es cierto? Ya lo habíamos visto, el tema del Congreso que se genera en 1917 para tratar de agrupar esto, tratar de ordenar un poco cómo esto evoluciona después con las leyes de 1920, 1925, etcétera. Las propias constituciones que existieron ahí en la mitad nos ayudan a articular y empezar a generar algún tipo de embrión de lo que significa el servicio de salud hoy en día, ¿ya? En el 42, ahí como sale en la diapo, se crea el Servicio de Médico Nacional de los Empleados. Este solamente cubría a la gente que estaba trabajando con contrato, que funcionó un gran tiempo, ¿no es cierto? Después de 1952 se crea el primer Servicio Nacional de Salud que agrupaba em, muchas instituciones que ya venían trabajando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Lo que hace es agrupar, articular y organizar esta salud que estaba bastante fragmentada y bastante segmentada y no estaba logrando una resolutividad efectiva, ¿ya? Con esto se trata de generar un poder central, el cual puede comandar, organizar, protocolizar la atención. Con esto aumentamos cobertura y em, poco a poco vamos llegando a lo que significaría em, a lo que podría tenerse como concepto de igualdad o equidad en salud, ¿ya? Aquí les dejo, obviamente no se lo voy a decir porque no, para que vaya a hablar de la diapo, sino que pues, el servicio en ese tiempo era bastante pequeño y agrupó, por ejemplo, a la Junta Central de Beneficencia, ¿no es cierto?, a la Protección de la Infancia, a la Dirección General del Trabajo y a otros servicios sanitarios, ¿ya? Esto se agrupa, se organiza, se genera un organigrama de trabajo, etcétera, con tal de tener un servicio de salud. Y aquí, para que no se genere la confusión, el Sermena continuaba trabajando. Lo que pasa es que estaban estas dos cosas de forma paralela, el Sermena y el Servicio Nacional de Salud, ¿ya? Y esto sucede hasta 1979, ¿no es cierto?, bajo dictadura. Se reorganiza el país mediante la Constitución del 80 y se descentraliza, básicamente se disuelve todo se desagrega y se reagrega en un servicio único, uniendo lo que es el servicio del Sermena
con el Servicio Nacional de Salud y se genera el Servicio Nacional, perdón, el Sistema Nacional de Servicio de Salud, que es lo que conocemos hasta los días de hoy, ¿ya? Y todo eso pasa a generarse una nueva legalidad, una nueva organización, un nuevo organigrama con jerarquías distintas, ¿no es cierto? Y además, todo lo que había antes se, como le digo, se disuelve y se generan nuevos centros de trabajo. Por ejemplo, lo que se crea en ese minuto para financiar el sistema de salud es FONASA, ¿ya? Además de otros centros que obviamente ya venían andando, pero había que reorganizar, darle una nueva institucionalidad y además generar servicios que son coayudantes para que funcione derechamente el servicio público, ¿no es cierto? Como por ejemplo la central de abastecimiento, ¿ya? Momentáneamente, desde el 80 hasta más o menos el 2000, no, 2005, perdón, el SESMA comienza a, o sea, trabaja, ¿no es cierto? Hasta el 2005 se termina su trabajo y se reorganizaron sus funciones en lo que ahora son las seremías, ¿ya? Las seremías básicamente es el, como su nombre indica, secretario regional ministerial, es decir, la autoridad ministerial, la jerarquía ministerial, o sea, del gobierno, pero en la región, ¿ya? La máxima autoridad del servicio, perdón, del ministerio en la región con tal de que las políticas eh, llevadas a partir del poder central sean eh, derivadas a las regiones, ¿ya? Legalmente está provisto de legislatura, ¿no es cierto?, para que el Servicio Nacional sirva, para que exista este sistema, tiene que tener, obviamente, que esté plasmado en las leyes constitucionales, para que, obviamente, exista su financiamiento, su organización, su jerarquía, ¿ya? Ahí les dejo las leyes, ¿no es cierto?, que básicamente lo ideal es que se sepan cuándo parte y de qué tratan. Ya no va al caso aprenderse qué número de ley o los decretos que se van modificando, sino más que nada los antecedentes que hay que tener entendiendo el sistema de salud como un sistema centralizado, único, fiscalizador y además proveedor de servicios. ¿Ya? A modo de recuerdo, que ya lo habíamos visto en cierto esta lámina, se hablan de que en Chile hay tres niveles de atención, ¿ya? Cuidado con lo que son los niveles de prevención, ¿ya? Estos son los niveles de atención en Chile que implican los centros físicos organizativos de donde están, perdón, de cómo se organiza el servicio de salud, ¿ya? Que sería a nivel primario lo que conocemos como todos los CESFAM y algunos otros servicios como los que son las postas rurales, las estaciones médicas rurales, ¿no es cierto? Y los consultorios urbanos. Todos estos que están aquí corresponden a los servicios que están em, a nivel, obviamente, local, ¿ya? Aquí en el nivel primario van a estar todos los servicios que están directamente relacionados con el territorio, la población y sus participantes, ¿ya? Los participantes me refiero como municipalidad, sindicato, etcétera, ¿ya? A nivel secundario van a estar los consultorios de especialidades, ¿no es cierto? Los que están adosados a los hospitales, los CAES llamados, y los centros de referencia. Y el nivel que nos compete hoy día, que es el nivel terciario, que lo tienen que tener muy claro, son los centros de diagnóstico y terapéutica, que están dentro de los hospitales. El hospital propiamente tal, eh, como centro de alta complejidad, llamado así, antes se llamaban hospital tipo 1, tipo 2, tipo 3, eso ya dejó de existir y ahora hablamos solamente de alta y baja complejidad o mediana complejidad, ¿ya? Lo importante aquí es que todos estos son centros que están insertos dentro de lo que es el hospital,
¿ya? Y conllevan el último nivel de atención, ¿ya? En el nivel terciario. Más adelante les voy a hablar del nivel cuaternario, pero básicamente estos son los tres niveles que tienen que aprenderse al dedillo, ¿ya? El nivel de atención de alta complejidad es una complejidad que se ve desde la parte administrativa hasta la parte clínica y todo lo que hay entre medio. Por eso se llama un nivel de atención de alta complejidad, donde existen, obviamente, muchos mayores recursos de atención, muchos mayores recursos de personal y tienen la capacidad jerárquica de toma de decisiones a nivel regional, ¿ya? Este personal va a ser en volumen de mayor cantidad, van a haber más enfermeras, más dentistas, más médicos, más paramédicos, etcétera. Y ese personal va a ser más especializado, van a tener áreas, y aquí es la diferencia que se pueden generar con los otros niveles donde los profesionales que trabajan en los servicios a nivel terciario están la mayoría con especialidad. Ya tenemos el médico cardiólogo, ¿no es cierto? El médico oftalmólogo, etcétera. Pero además también tenemos que la gente que trabaja dentro de los hospitales, que no son de nivel médico o dental, también son especialistas en su área. Van a estar las enfermeras UCIstas, ¿no es cierto? Que se van a dedicar tiempo completo a estos servicios, generando obviamente una especialización en el tiempo, ¿ya? Em, está la gente que trabaja en urgencia, ¿no es cierto? Y se alcanza un alto nivel de conocimiento en un área específica de la medicina, ¿ya? Medicina estoy hablando de medicina en general, estamos hablando del conocimiento médico que pueden tener los paramédicos, que pueden tener las enfermeras, kinesiólogos, etcétera, ¿ya? Las instalaciones obviamente son de mayor tamaño y van a tener una forma y una estructura especial, es decir, una entrada rápida, amplia, de fácil acceso a urgencias, que va a estar cercano, por ejemplo, al pabellón, este pabellón va a estar adosado a la sala de recuperación, que va a estar después adosado a la sala o muy cercano a la sala de tratamientos intermedios o de cuidados intensivos, etcétera. Es decir, una arquitectura para, ¿no es cierto?, resolver el problema propio de salud. Va a también tener una zona para la gente que va eh, en buen chileno, va a pie, que no llega en ambulancia, sino que llega a pie al hospital teniendo algún tipo de urgencia o algún tipo de necesidad en salud, por ejemplo, ser tratada para quimioterapia o para realizar la hemodiálisis, etcétera, ¿ya? Una de las características de un nivel terciario es que centra su atención o va a estar basado en una atención de tipo cerrada, es decir, te hospitalizan, ¿ya? No quiere decir que no existan tratamientos ambulatorios, o sea, de entrada y salida, sino que la característica especial del nivel terciario es, a diferencia de los otros, es que te quedas dentro del hospital de así requerirlo. No así los centros primarios y secundarios donde tú, la idea o están basados en una atención ambulatoria que conllevaría ir, atenderse e irse por sus propios medios, ¿ya? Em, Según ley, esto es sacado del propio Ministerio de Salud, las acciones del hospital serán integrales con el fin de, ¿cuál es el fin? Fomentar, proteger y recuperar la salud, además de la rehabilitación de la gente enferma, ¿no es cierto? Para, obviamente, cumplir su cometido, cumplir el nivel de atención más alto que existe en el país, ¿ya? Em, ¿Cuál es una característica especial de un servicio terciario? Es que tiene una cobertura reducida de la población, solamente los casos derivados y los casos de urgencia, ¿ya? No van a estar basados en una atención a nivel global, generalista, sino que más que nada la persona ya está
vale decir diagnosticada y derivada para un servicio específico, o requiere de una atención de urgencia que no puede ser realizada por su complejidad en un nivel de consultorio, ¿ya? Obviamente existe una superioridad tecnológica que van a tener estos centros. Su gran volumen implica tener salas especializadas, ¿no es cierto? Eh, Van a tener una capacidad de recibir pacientes de toda la región, por eso también se necesita un volumen mayor de administración que pueda lograr atender a toda esa gente. Y van a tener también, eh, por ejemplo, los centros, los institutos de especialidades van a tener incluso una cobertura nacional, es decir, gente de Puerto Montt va a ser atendida en Santiago en ciertos institutos, por ejemplo, el Instituto del Cáncer, ¿ya? Cuando así sea requerido. ¿Qué implica o qué es lo que nos lleva a todo esto? Que es la reforma de salud del 2004, qué es lo que trata para el servicio de, hospitalario, trata de generar una mayor equidad en el acceso, mejorar la calidad de su propio servicio, modernizarlo eh, y básicamente cada vez más reorganizar este mismo con tal de llevar una eficacia en salud mucho mayor, ¿ya? Em, ¿Con tal de qué? Lograr una adecuada protección financiera, ¿no es cierto? Para las enfermedades que tienen un alto nivel de tratamiento. Con todo lo anterior, tratamos de mejorar la expectativa de la población, de lo que implicaría que en el ideario común existe que si no me lo resuelve el médico general, sí me lo tiene que resolver el médico especialista. ¿Dónde me lo va a resolver? En el hospital. Es decir, quien resuelve mi problema en salud va a ser en el último nivel. Y cuando el último nivel no llega a resolver eso, es que se generan las mayores frustraciones en la población. Y ahí es cuando empezamos a pensar que el servicio de salud está mal hecho, que hay que reformarlo, etcétera. ¿Ya? Pretende una mayor participación en la población. También hemos visto que esto es un poco difícil, que no se ha logrado a cabalidad, pero por lo menos tiene la idea, ¿ya? Y finalmente un servicio hospitalario siempre tiene que estar inserto o es la última parte de la red, la cual esa red vimos la semana pasada que tiene que estar de forma ultra moderna para obviamente lograr una mayor eficacia en lo que significa salud. Y me quiero detener en uno de los puntos realizados en la diapo anterior, hablando de la eficacia de las acciones, porque su idea es la alta resolutividad. ¿Resolutividad de qué? De controlar derechamente la patología. ¿Ya? En el contexto COVID sería eh, revisar que el paciente esté realmente enfermo, dar el diagnóstico definitivo, ver qué tipo de gravedad tiene el paciente, a ver si puede hacer cuarentena en la casa o si requiere ser hospitalizado, ¿no es cierto? Y en el hospital no todos los que están hospitalizados pasan a los servicios de ventilación, sino que algunos se quedan en camas y son atendidos derechamente ahí, pero la finalidad de esto es ver qué gravedad tiene para ver cómo lo atiendo, ¿no es cierto? Dentro del mismo contexto COVID podemos decir que la idea de esto sería evitar el fallecimiento de los que llegan de sus propios medios, pero también evitarlo de quien llega en ambulancia, ¿ya? Generalmente se podría asociar el hospital simplemente a la gente que llega en ambulancia, pero sabemos que se puede llegar con los propios medios, sabemos que sí te van a atender y vamos a ver después cuándo nos van a atender, ¿ya? ¿Cuál es la idea de finalmente de esta resolutividad? eh, f- Llegas, te diagnostican, te dan el plan de tratamiento y cuando estás apto debes ser derivado al CEFAM, es decir, no tratarte más o tratar de evitar la atención nuevamente en el hospital, sino que exteriorizar las atenciones a un paciente que está controlado, a un paciente que está diagnosticado
Un paciente que requiere tratamiento continuo, controlado, pero no en el hospital, para no generar embotellamiento, para no generar un, eh, un una cantidad excesiva de gente atendiéndose. Entonces, la idea es que ese paciente, después de su control, sea, perdón, después de su alta, sea controlado en el CEFAM y solamente cuando la patología se descontrole, volver al hospital. Porque también tenemos alta resolutividad porque van a haber, como les dije anteriormente, especialistas en el área y subespecialistas. Ya no tenemos un médico simplemente general que puede tener conocimientos de cómo tratar a un niño, sino que vamos a tener un médico pediatra y posiblemente si ese niño, por ejemplo, tuviese una patología cardíaca, vamos a tener médico, pediatra, perdón, especialidad en pediatría, subespecialidad cardiología, ¿ya? Entonces tenemos un alto nivel de especialización en un tema muy, muy específico. Ese médico va a tener su equipo de trabajo, que va a tener enfermeras que son capaces de ver una patología cardíaca en un niño, van a tener, por ejemplo, la necesidad de algún psicólogo para los padres, etcétera, ¿ya? Como sale ahí, se requiere de instrumental y maquinaria de alta especialización. Ya no tenemos simplemente un box de atención, tenemos pabellones, que pueden ser pabellones pediátricos, pabellones adultos, incluso pabellones para odontología, etcétera, ¿ya? Así como salas de rehabilitación, donde van a haber kinesiólogos, van a estar ustedes también como terapeutas ocupacionales, ¿no es cierto?, que van a ayudar en la rehabilitación física y mental de nuestros pacientes, con tal de, obviamente, generar que el paciente se atienda, pero no vuelva, ¿ya? Ese es como el concepto del hospital. Se atiende, se resuelve y después saquémoslo de aquí, atendámoslo en el CEFAM, o mejor aún, que se resolvió completamente su patología y ya requiere simplemente de controles normales una vez al año, una vez cada cierto tiempo en el consultorio, pero la idea es que salga del hospital. Retirarlos de la atención terciaria va a ser el fin último, ¿ya? Porque eso implicaría que el paciente ya no requiere de más atención en salud y obviamente cuidamos los recursos de salud, ¿ya? Las características que va a tener, como dije anteriormente, se aboca en la resolución de la patología. Paciente enfermo, paciente sano. Eso es lo que pretende, ¿ya? O si el paciente está descontrolado, controlarlo y derivarlo al CEFAM, ¿ya? ¿Para qué? Para, con esto, lo que se pretende es como terminar con la patología, eliminar la patología con el fin de que un paciente sano es el que no vuelve a ser atendido y así puedo abocarme en otros pacientes que van a lograr el mismo, se pretende que logren la misma idea, que se vuelvan sanos, o que se controlen su enfermedad y obviamente podamos dejar el espacio físico y el personal disponible para otros pacientes que tengan o que necesiten de algo de mayor complejidad, ¿ya? Como les decía, la característica principal de un sistema terciario es la capacidad de quedarte ahí adentro, o sea, ser hospitalizado, lo que se llama atención cerrada. Insisto, esto no implica que no atiendan a gente en forma ambulatoria, sí lo hacen, ¿ya? Pero en el nivel primario se basa en eso, se basa en que van a poder atender a gente que va bajo sus propios medios, que se va a su casa bajo sus propios medios, y muy pocas veces vamos a tener gente que se queda hospitalizado, ya en los servicios secundarios, por ejemplo. No así el servicio terciario. La idea del servicio terciario o la característica especial que tiene esto es que te puedes quedar y generalmente te quedas ahí adentro porque vas al hospital no cuando tienes un problema de salud básico, sino cuando tienes un gran problema de salud, ¿ya? Van a tener pabellones de cirugía, ¿no es cierto?, de alta especialización, podemos tener pabellones de pediatría, podemos tener en algunos servicios pabellones específicamente para cardiología, pabellones que están equipados o mejor equipados para procedimientos específicos, como son, por ejemplo, atención odontológica pediátrica, o centros que tienen muy buena calidad de los ventiladores para otro tipo de pacientes.
pabellones que están especialmente equipados para trasplante, etcétera. Pero la idea es la alta especialización que tienen estos pabellones o centros. Se van a atender ahí básicamente todas la gente derivada y la gente que tenga problemas de salud que no pueden ser atendidos a nivel CEFAM, excepto los programas de la mujer, ¿ya? El programa de la mujer que sería para los nacimientos y para el proceso del parto, que van a ser los únicos, o es el único ejemplo que se puede dar de que la gente sana se atiende en el hospital, ¿ya? Porque esa madre va a ir a atenderse sin importar si su parto es de complejidad mediana alta o sin complejidad, y van a ser los únicos pacientes que son atendidos que tengan o no patología, ¿ya? Es decir, todas las atenciones de control, todas las atenciones de eh, atención propiamente tal de pacientes relativamente sanos o controlados van a ser en el consultorio. ¿Por qué? Porque no tienen una patología grave, porque no tienen una patología compleja, ¿ya? Sin embargo, debido a lo difícil que se puede tornar un parto o lo que puede generar eso, que es la muerte finalmente del infante, es que las atenciones de la mujer embarazada, sin importar la complejidad o patología que puede presentar la madre o las posibles complicaciones, son atendidas en el hospital, ¿ya? Y sería el único ejemplo de pacientes sanos que son atendidos a nivel terciario. Se habla en algunos textos de un nivel cuaternario de salud, que son en específico las unidades de tratamiento intensivo, las UTIs, dentro del propio servicio del hospital, dentro de sus propios box de atención, van a tener salas de tratamientos intensivos, obviamente, para pacientes que lo requieran, y en algunos textos sale como esto específico como un tratamiento, un nivel, perdón, cuaternario, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el rol educativo que tienen los hospitales? ¿O por qué está generada una educación dentro de ellos? Por la alta prevalencia de las enfermedades. Es difícil que un alumno pueda ver o tratar una amplia gama de enfermedades en un territorio pequeño, como son los consultorios, ¿ya? Al centralizar los problemas en una sola institución, llevamos eh, que todos los pacientes que requieren de alto tratamiento sean vistos por un equipo de profesionales en una sola institución. Entonces, concentramos ahí los esfuerzos para resolver la patología, y es ahí en el lugar centralizado, ¿no es cierto?, donde podemos generar la educación para los próximos profesionales, ¿ya? Si ese mismo alumno tú lo pones en un consultorio, si por ejemplo fuese un consultorio de Santiago, de una comuna de alta densidad, como por ejemplo Puente Alto, probablemente pudieses tener una educación bastante buena, pero nunca al nivel de lo que se va a lograr en el mismo Santiago a nivel hospitalario, ¿ya? Y si lo comparamos, por ejemplo, con un mismo consultorio, pero en Vitacura, donde hay una poca densidad poblacional, no vamos a tener la visión, no vamos a lograr ver ciertas patologías porque al haber poca gente la prevalencia es menor, ¿ya? Otra forma de ver esto es que puedes trabajar en equipo, ¿ya? Vas a estar en contacto con otro tipo de profesionales, vas a poder embeberte con el trabajo que ellos realizan para tener un mejor entendimiento en lo que significa un trabajo multidisciplinario, ¿ya? Obviamente, muchos profesionales, dentro de ellos ustedes, finalmente se preparan para trabajar en un nivel más de rehabilitación, más de que no está tan llevado a nivel primario, ¿no es cierto? Y te prepara para hacer, tú estudias finalmente en tu lugar de trabajo, ¿ya? Cuando termines la carrera, finalmente lo que tú vas a apuntar es a trabajar en un hospital, ¿ya? Em, la cantidad de patologías que uno puede lograr ver en estos servicios es porque se genera una derivación múltiple
perdón, una derivación de múltiples lugares, de múltiples CEFAM, van a llegar los pacientes con una hipótesis diagnóstica para ser confirmada en el hospital desde muchos lugares. Entonces centralizamos la atención en un solo lugar, siendo capaces de ver mayor cantidad de gente y mayor cantidad de patologías, ¿ya? Y esto obviamente ayuda debido a que los servicios terciarios, al ser altamente especializados, tenemos acceso a estos especialistas propiamente tal. Es decir, vamos a poder trabajar con el médico intensivista, vamos a poder trabajar con el traumatólogo, vamos a poder trabajar con incluso el otorrinolaringólogo o el dentista, que nos van a ayudar finalmente a la rehabilitación del paciente, ¿ya? Y un rol final, pero no último, es el rol que implica también la investigación y los comités de ética que funcionan dentro de los hospitales o niveles de servicio de salud, ¿ya? Hay que tener claro que los propios hospitales son sus propios fiscalizadores, y ahí es donde de repente generan un poquito de em, desconfianza en la población, ya que ellos mismos se supervigilan, ¿ya? Si ellos no detectan una falla en el sistema, no se va a poder generar este feedback de mejorar administrativamente esta falla, y esto no va a conllevar a una mejora clínica, ¿ya? Por lo tanto, lo que pasa aquí es que tanto el carácter clínico como el carácter administrativo tienen que estar en constante evolución para poder penetrar aún más en lo que son la resolución de enfermedades de nuestros pacientes, que, insisto, al no lograr una resolutividad en el hospital, que para ellos es el último nivel y es el único nivel donde van a poder solucionarles sus problemas, se generan estas frustraciones, ¿ya? Por lo tanto, debemos combatir esa frustración como mejorando administrativamente, que conlleva en sí una mejora clínica de atención, ¿ya? ¿Cómo llegamos al hospital? Vamos a llegar en ambulancia o bajo nuestros propios medios, derivados desde otros centros hospitalarios, perdón, derivados desde otros centros de atención que van a ser los niveles primario y secundario. Y cuando uno llega al hospital, va a ser categorizado en los niveles de gravedad que a nivel internacional se llaman ESI. Acá en Chile se llaman categorización, y serían los mismos números. Sería por el ESI 1, es el C1, categorización 1, ¿ya? ¿Cómo vamos a ser atendidos? Si somos categorizados como C1, son pacientes de extrema gravedad, nuestra vida corre riesgo de ser ¿cómo se llama?, de fallecer. Por lo tanto, pasamos derechamente al servicio de urgencias y nuestra atención inmediata, porque nuestra vida corre peligro. Cuando somos categorizados C2, vamos a ser atendidos en los próximos 30 minutos, con tal de dejar las salas disponibles para los C1, ¿ya? Cuando somos categorizados como una urgencia de tipo de mediana gravedad, vamos a estar alrededor de 90 minutos sin que nadie nos atienda. ¿Por qué? Porque nuestra vida no corre peligro, no necesitamos de atención que va a salvar nuestra vida, sino que implica que podemos esperar un poco más, con tal de, insisto, dejar la sala libre y los profesionales disponibles para los pacientes de extrema y de gravedad severa. Ya cuando tenemos una categorización 4 y 5, ya derechamente no tenemos que estar en el hospital, debemos salir a la atención secundaria o a la atención primaria, y es ahí donde se generan la mayor cantidad de frustraciones de la población, porque creen que tienen que ir al hospital para que resuelvan el problema. Por ejemplo, pensemos lo siguiente: estás en la casa, estás haciendo un asado, ¡pah!, te cortáis un dedo. Si te cortas el dedo propiamente tal y este se separa de tu cuerpo, obviamente te van a categorizar como un C1 o un C2, ¿ya? Donde debes ser atendido de forma totalmente inmediata, porque necesitas obviamente que no quedar secuelado. Pero, por ejemplo, si te cortas un poquito el dedo y hay un sangramiento que no para de forma fácil, que tú no puedes controlar, y tienes una leve hemorragia, no debieses acudir al hospital, sino que debieses acudir al CEFAM para que el médico
o en el SAPU atiendan y suturen dicha herida, ¿ya? Y es ahí cuando los pacientes que, por ejemplo, de repente se les ocurre que tienen que ir al hospital, los categorizan como C4, C5 y se quedan esperando y reclaman porque nadie los atiende. Y es que en realidad nunca debiesen estar ahí, sino que se les informa que deben asistir al SAPU o derivarse al CEFAM. Los pacientes tienen cierta desconfianza de ser atendidos en esos centros y se quedan ahí esperando y son capaces de esperar 4 o 5 horas y hasta que son atendidos, ¿ya? Porque básicamente nosotros o el hospital siempre va a intentar de dejar el camino libre a los pacientes de extrema gravedad y a los de gravedad severa, ¿ya? Em, y la discusión que tenemos que finalmente, o lo que tenemos que reflexionar, cuando hablamos de este feedback administrativo clínico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos tratando de anticipar a los problemas, pero a nivel de conciencia, a nivel de ideario colectivo, a nivel propio de uno individual y a nivel académico, ¿qué es realmente lo que tenemos que hacer? ¿Vamos a solamente devolver y mantener la salud o y con ello responder a la enfermedad o anticiparnos a la enfermedad? ¿Qué es lo que estamos realmente haciendo? Por ejemplo, si tomamos la contingencia de lo que es el COVID, eh, ¿estábamos realmente preparados para una enfermedad de tal calibre? Yo creo que no. Nuestros servicios, primero, nosotros como personal de salud, ¿estábamos preparados para una pandemia? No, en mi opinión, no estábamos preparados. ¿Estaban los propios servicios con la cantidad necesaria de maquinaria y personal para atender una pandemia? También creo que no. Eh, y eso conlleva también una real pregunta. ¿Estamos para devolver la salud, para atacar la enfermedad o para hacer que nuestra población no se enferme? ¿Cuál sería realmente la mejor respuesta? Porque cuando hablamos de nivel primario, nivel secundario, lo que pretendemos es no tener gastos en salud teniendo a nuestra población sana. Pero ya instalada la enfermedad, ¿cómo respondemos a ella? ¿Respondemos de forma eficiente o estamos siempre ahí con el freno de mano puesto sin poder avanzar, solamente atacando a la enfermedad y no atacando los determinantes sociales? ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo como servicio de salud y como partícipes, como actores de salud? ¿Ya? Es una reflexión que tenemos que tener y es una discusión que en algún minuto se tiene que dar. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Eh, ¿Estamos previniendo enfermedad real o estamos simplemente hablando, haciendo palabrería de lo que es la prevención en salud? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a nivel primario, secundario? ¿Lo estamos haciendo esa prevención en el hospital? ¿Los colegas de ustedes están realmente rehabilitando para que ese paciente no vuelva más, se tenga una autonomía plena? ¿O derechamente estamos simplemente manteniendo esta rueda de trabajo? ¿Ya? De donde los pacientes siempre van a volver, siempre van a reclamar su salud, siempre van a reclamar que nadie los atiende, siempre o van a reclamar que están siendo atendidos después de 4 o 5 horas, etcétera. ¿Ya? Eso pues, eso es por hoy día. Vamos a dejar de compartir para que iniciemos las preguntas.